Banwa, almas conscientes y a menudo demasiado ocupadas. Soy Naomi, y desde este rincón de serenidad donde el único reloj que marca el paso es el lento gotear del agua en la pila de piedra del jardín, ese tsukubai que invita a la purificación antes de entrar al espacio del té, les doy una muy cálida bienvenida a Encanto Minimalista. Hoy quiero invitarles a explorar una de las paradojas más hermosas y, quizás, más necesarias de nuestra era, la relación japonesa con el tiempo, y cómo sorprendentemente el arte de no hacer nada puede ser el secreto mejor guardado para una productividad y una plenitud verdaderas, una que nutre el alma tanto como cumple con las exigencias del mundo. Hace poco, observaba a mi abuela Akiko sentada en el engawa, ese corredor de madera pulida por los años y las estaciones, que rodea las casas japonesas tradicionales y sirve de puente entre el interior y el jardín. Estaba simplemente contemplando la lluvia de primavera caer sobre su pequeño jardín de rocas y musgo, ese kare-sansui que ella misma había diseñado con tanto amor y paciencia. No leía, no hablaba, no revisaba ningún dispositivo. Solo estaba allí, presente, su espalda erguida pero relajada, sus ojos siguiendo el rastro plateado de las gotas sobre las hojas de arce japonés, el momiji, que comenzaban a desplegar su color esmeralda. Para un observador apresurado, imbuido de la mentalidad occidental de la eficiencia constante, podría haber parecido que perdía el tiempo, que estaba siendo improductiva. Sin embargo, en su rostro se dibujaba una paz profunda, una especie de recarga silenciosa, como si estuviera absorbiendo la esencia misma de la naturaleza. Más tarde, la vi acometer sus tareas, la preparación de la cena, la caligrafía que practicaba a diario, la reparación de un biombo de papel de arroz, con una energía serena, una concentración impecable y una alegría sutil. En ese contraste, entre la quietud contemplativa y la acción eficaz, reside una sabiduría profunda que nuestra cultura moderna parece haber olvidado. Muchos de nosotros vivimos atrapados en la tiranía de la productividad constante, en una cultura que glorifica el estar ocupado, como si fuera una medalla de honor. Nuestras agendas están repletas hasta el último minuto, nuestras mentes saturadas de información y pendientes, y la sensación de no tener tiempo es una queja universal, un lamento que resuena en oficinas, hogares y hasta en nuestros momentos de supuesto ocio. Nos sentimos como hámsters en una rueda, corriendo sin cesar, a menudo sin saber muy bien hacia dónde, impulsados por una presión interna y externa de hacer más, ser más, lograr más. El descanso, el simple no hacer, a menudo se tiñe de culpa, como si fuera un lujo inmerecido o una señal de pereza. Pero, ¿y si esta carrera incesante fuera precisamente lo que mina nuestra energía vital, nuestra creatividad innata y nuestra capacidad de realizar un trabajo verdaderamente significativo y satisfactorio? El minimalismo japonés, con su énfasis en la esencia, la intención, la simplicidad elegante y la armonía con los ritmos naturales, nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente sobre el tiempo y la productividad. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones inspiradas en esta visión ancestral para desentrañar juntos la paradoja del tiempo japonés y descubrir cómo integrar momentos de quietud intencional no solo es posible, sino esencial para transformar nuestra relación con el trabajo, con nosotros mismos y con la vida misma. Una de las primeras revelaciones que me ofreció esta perspectiva y que mi abuela Akiko encarnaba con una naturalidad asombrosa es el inmenso poder del ma aplicado no solo al espacio, sino también al tiempo. Hemos hablado en otras ocasiones del ma como ese espacio vacío en la estética japonesa, ese intervalo significativo entre objetos en un arreglo floral ikebana o entre notas en una pieza musical que da valor, profundidad y significado a lo que lo rodea. Pero el ma también es crucial, vital diría yo, en nuestra gestión del tiempo, en el tejido de nuestros días. Se refiere a esas pausas deliberadas, a esos espacios entre actividades que en nuestra cultura occidental tendemos a llenar frenéticamente con más tareas, con el móvil, con cualquier cosa que evite el temido vacío. En lugar de ver estos momentos como tiempo perdido o como una ineficiencia, la sabiduría japonesa los considera esenciales para la recarga de nuestra energía vital, para la reflexión profunda que precede a la acción sabia
y para la verdadera eficiencia que nace de la claridad y no del agobio. Una vida sin ma temporal es como una pieza musical sin silencios, sin pausas que permitan respirar a la melodía, una cacofonía agotadora, una tensión constante que inevitablemente nos lleva al desgaste. Recuerdo a Isabela, una brillante y apasionada ejecutiva de marketing en Madrid, a quien conocí en uno de mis talleres sobre minimalismo y bienestar. Su agenda era un verdadero Tetris imposible de reuniones consecutivas, plazos urgentes y compromisos sociales ineludibles. Su energía, al principio vibrante, se había ido apagando bajo el peso de la autoexigencia. Naomi, siento que corro una maratón sin línea de meta y que si me detengo un segundo, me derrumbaré o alguien me adelantará, me confesó con una voz teñida de cansancio, el rostro pálido y unas ojeras que delataban largas noches de insomnio y una mente que no paraba de dar vueltas. Amo mi trabajo de verdad, pero estoy perdiendo la alegría y mi creatividad, que antes era mi mayor fortaleza, ahora está por los suelos. A veces me siento como una máquina que solo produce, pero que ha olvidado cómo sentir. Le sugerí algo que al principio le pareció completamente contraintuitivo, casi una herejía en su mundo de alta velocidad: introducir pequeñas pausas de ma en su día. No grandes descansos que sintiera que no podía permitirse, sino micro momentos de desconexión intencional. 5, quizás 10 minutos entre reuniones, para simplemente apartar la mirada de la pantalla, mirar por la ventana y observar el cielo de Madrid, respirar profundamente sintiendo el aire entrar y salir de sus pulmones, o preparar y tomar una taza de té verde en silencio, sin revisar el móvil, sin planificar la siguiente tarea. Al principio me confesó que le costó enormemente. Sentía una urgencia casi física de aprovechar cada segundo, la culpa de no estar haciendo nada productivo. Pero perseveró, con la disciplina de quien aprende una nueva habilidad. Poco a poco, esos pequeños espacios vacíos comenzaron a tener un efecto sorprendente. Regresaba a sus tareas con mayor claridad mental, con menos agobio, y curiosamente con ideas más frescas y soluciones más creativas a los problemas que antes la paralizaban. Es como si esos 5 minutos de nada me dieran el espacio para que mi mente respire, para que se asienten las ideas, como el polvo de oro en el fondo de un cuenco de agua clara, me dijo semanas después, con un brillo renovado en los ojos y una sonrisa más genuina. Incluso mis migrañas han disminuido. Quizás tú podrías empezar por ahí. Identifica 2 o 3 momentos en tu día donde puedas insertar una breve pausa de ma, un respiro consciente antes de saltar a la siguiente tarea. No es perder el tiempo, es invertir en tu propia lucidez y bienestar. Esta apreciación por el ma, por esos oasis de quietud en medio del ajetreo, nos lleva naturalmente a cultivar un estado más profundo, una cualidad del ser que en Japón se conoce como yutori. Yutori es una palabra japonesa hermosa y sutil, difícil de traducir con una sola palabra a nuestro idioma, pero evoca una sensación de espaciosidad interior y exterior, de calma profunda, de no tener prisa innecesaria, de sentir que se tiene suficiente tiempo y recursos, tanto internos como externos, para afrontar lo que venga. No es simplemente la ausencia de estrés o la pasividad, sino una presencia relajada, una confianza serena en el flujo de la vida y en la propia capacidad para navegarlo. Mientras que el ma son las pausas activas y deliberadas que creamos, el yutori es la atmósfera, el estado de ánimo, la cualidad que impregna nuestro enfoque general hacia el tiempo y las tareas. Es como moverse por la vida con la sensación de llevar un kimono holgado y cómodo que permite el movimiento libre y elegante, en lugar de una armadura rígida y constrictora que limita nuestra respiración y nuestra espontaneidad. Pienso en Mateo, un joven estudiante universitario en Buenos Aires, inteligente y sensible, que se sentía literalmente aplastado por la presión académica, las expectativas familiares y la autoexigencia de un futuro incierto. Vivía en un estado constante de ansiedad, temiendo no estar a la altura, sintiendo que el tiempo se le escurría entre los dedos como arena fina.
Sus jornadas de estudio eran larguísimas y agotadoras, a menudo hasta altas horas de la madrugada, alimentadas por café y la sensación de nunca hacer lo suficiente, pero su rendimiento no mejoraba y su salud física y mental se resentían. Conversando sobre su situación, exploramos el concepto de yutori. Le propuse que en lugar de intentar estudiar más horas, intentara estudiar con más yutori. Esto implicaba abordar sus sesiones de estudio no como una batalla contra el reloj o contra sí mismo, sino con una actitud más relajada y espaciosa. Permitirse pausas regulares, asegurarse de dormir lo suficiente, alimentarse bien y, sobre todo, liberarse de la autocrítica feroz y constante cuando no entendía algo de inmediato o cuando sentía que no avanzaba al ritmo esperado. Se trataba de crear un espacio mental de holgura, de amabilidad hacia sí mismo. Gradualmente, con esfuerzo y práctica, Mateo descubrió que al reducir la presión interna y al permitirse abordar sus estudios con esta cualidad de yutori, su capacidad de concentración mejoraba notablemente, retenía más información y, paradójicamente, necesitaba menos horas para lograr los mismos o incluso mejores resultados. Su ansiedad disminuyó notablemente y hasta redescubrió un cierto placer en el aprendizaje que había perdido. Nuestra sociedad a menudo confunde el movimiento constante con el progreso y la prisa frenética con la eficiencia. El yutori nos enseña que la verdadera eficacia, la que es sostenible y nutricia, nace de un estado interior de calma, confianza y espaciosidad. Y así llegamos a una práctica que podría parecer aún más radical, casi subversiva, a la mentalidad occidental obsesionada con la acción y el rendimiento visible, el arte del boketo. Esta maravillosa palabra japonesa, que no tiene un equivalente exacto en español, describe el acto de mirar fijamente a la distancia sin pensar en nada en particular, de perderse en una contemplación vacía, serena y sin propósito aparente. No es pereza ni aburrimiento en el sentido negativo, ni siquiera es soñar despierto con algo específico. Es una forma activa de no hacer, una desconexión voluntaria del torrente de pensamientos y estímulos que permite a la mente entrar en un estado de reposo profundo y restaurador, similar a un reinicio del sistema operativo de nuestro ordenador interno. En esos momentos de boketo, cuando dejamos de dirigir activamente nuestros pensamientos, cuando soltamos las riendas de la mente analítica, a menudo es cuando surgen las ideas más inesperadas, las soluciones creativas a problemas complejos que nos tenían atascados, o simplemente una profunda y reconfortante sensación de paz y conexión con el entorno. Mi abuela Akiko era una maestra del boketo. Podía pasar largos ratos sentada en el engawa, simplemente observando las nubes cambiar de forma en el cielo azul, o el movimiento hipnótico de las carpas koi en el pequeño estanque del jardín. No buscaba nada, no esperaba nada. Eran sus momentos de recarga invisible, como ella los llamaba, tan esenciales para su bienestar como el aire que respiraba. Yo misma he descubierto el poder transformador del boketo en mi propia vida. En periodos de intensa actividad mental, cuando siento que mi cabeza está a punto de estallar por la cantidad de información o decisiones que debo procesar, o cuando me siento bloqueada creativamente y las palabras o las ideas no fluyen, me permito unos minutos de simplemente sentarme junto a la ventana de mi estudio, que da a un pequeño jardín de bambú, y dejar que mi mirada se pierda en el horizonte, en el vaivén de las hojas, sin expectativas, sin forzar nada. Es sorprendente cómo, después de estos baños de vacío, la mente se siente más despejada, más ligera, y las ideas fluyen con una sorprendente facilidad, como un manantial que ha encontrado su cauce. Conocí a Julián, un talentoso y reconocido arquitecto en Ciudad de México, que estaba atravesando un severo bloqueo creativo en un proyecto muy importante. Se sentía frustrado, presionado por los plazos, y la inspiración parecía haberlo abandonado por completo. Su estudio estaba lleno de bocetos desechados y su ánimo por los suelos. Le hablé del boketo. Al principio, me miró con una mezcla de cortesía y escepticismo. ¿Cómo voy a resolver este diseño tan complejo mirando al vacío, Naomi? Necesito concentrarme más, trabajar más duro, me dijo, reflejando la mentalidad imperante. Le animé a probarlo como un simple experimento, sin expectativas. Que dedicara 15 minutos al día, quizás a media mañana,
a sentarse en su balcón, que daba a un parque lleno de jacarandas, y simplemente no hacer nada, solo mirar, permitiendo que su mente se aquietara. A los pocos días me llamó. Su voz sonaba diferente, más ligera, casi eufórica. Naomi, es increíble, no lo puedo creer. Durante una de esas sesiones de no pensar, mientras miraba cómo el viento movía las flores moradas de las jacarandas, ¡zas!, apareció la solución que llevaba semanas buscando, la clave del diseño. Es como si mi mente necesitara ese vacío, ese espacio, para reorganizarse y conectar las piezas de una forma nueva. Intenta reservar unos minutos al día para tu propio boqueto. Encuentra un lugar tranquilo, quizás en la naturaleza, o simplemente mirando por una ventana. Permite que tu mirada descanse en algo lejano, sin enfocar en nada en particular, y simplemente sé, sin ninguna agenda, sin ningún propósito. Observa qué sucede. Este no hacer intencional, ya sea a través del ma, el yutori o el boqueto, no es por supuesto un llamado a la inacción perpetua o a la irresponsabilidad. Más bien, es el contrapunto esencial, el compañero indispensable de la acción enfocada y significativa. La sabiduría japonesa, visible en sus artesanos y en sus prácticas contemplativas, nos enseña que la verdadera productividad, la que es sostenible y produce obras de calidad y belleza, no surge de un esfuerzo constante, frenético y agotador, sino de un ritmo equilibrado y armonioso entre la concentración intensa y el descanso generoso y restaurador. Pensemos en un artesano tradicional japonés, un maestro ceramista modelando un cuenco en el torno o un calígrafo trazando un ideograma sobre el papel de arroz. Cuando trabaja, su concentración es absoluta, cada movimiento es preciso, económico y deliberado, fruto de años de práctica. No hay prisa innecesaria, pero tampoco hay dispersión ni vacilación. Su mente, su cuerpo y su espíritu están completamente inmersos en la tarea. Y cuando descansa, lo hace plenamente, permitiendo que su cuerpo y su mente se recuperen por completo, quizás disfrutando de la naturaleza, de una conversación tranquila o de la simple contemplación. Es este ciclo virtuoso de acción enfocada y reposo profundo lo que permite la excelencia, la maestría y la sostenibilidad a largo plazo, evitando el temido karoshi, muerte por exceso de trabajo, que lamentablemente también ha afectado a la sociedad japonesa moderna. Elena, una maravillosa y dedicada artesana textil de Lima, Perú, crea tapices de una belleza y complejidad asombrosas, inspirados en los diseños ancestrales de su tierra, pero con un toque contemporáneo único. Cuando le pregunté por su proceso creativo y su notable productividad, me describió cómo trabaja en bloques de tiempo de intensa concentración, donde se aísla de toda distracción en su pequeño taller luminoso, rodeada de hilos de alpaca de colores vibrantes, pero igualmente importantes, me dijo con una sonrisa serena. Son sus largos paseos por el malecón mirando el océano Pacífico, sus momentos de meditación al amanecer, o simplemente el tiempo que dedica a preparar y disfrutar una infusión de hierbas aromáticas en su jardín. Es en esos momentos de aparente no hacer, Naomi, me explicó con su voz suave, cuando mi mente se aclara como el cielo después de la lluvia, cuando los colores y las formas para mi próximo tapiz comienzan a tomar vida, a susurrarme sus secretos. Es como si mi alma necesitara ese espacio para respirar y soñar. Ella no mide su productividad en horas trabajadas o en la cantidad de piezas terminadas, sino en la calidad, la belleza y el alma que cada tapiz irradia. Esto contrasta fuertemente con la cultura de la multitarea y la atención parcial constante que predomina en muchos entornos laborales, donde intentamos hacer muchas cosas a la vez, pero pocas con verdadera profundidad, excelencia o satisfacción. Te invito a reflexionar sobre tus propios ritmos de trabajo y descanso. Estás permitiéndote períodos de concentración ininterrumpida, donde te sumerges plenamente en una tarea importante, seguidos de descansos que realmente te recarguen y te nutran, en lugar de simplemente cambiar una pantalla por otra. Todo esto, mis queridos amigos, nos invita a una reconsideración fundamental, a un cuestionamiento profundo de lo que realmente significa ser productivo en el siglo XXI. Nuestra sociedad, especialmente en Occidente, tiende a equiparar la productividad
casi exclusivamente con la cantidad de tareas completadas, con el número de horas trabajadas, con una lista interminable de cosas hechas que a menudo nos deja exhaustos y vacíos. Pero desde una perspectiva más holística, más integrada y, diría yo, más japonesa, la verdadera productividad abarca mucho más. Incluye nuestro bienestar físico y mental, la calidad de nuestras relaciones personales, nuestra capacidad de generar ideas creativas e innovadoras, nuestra conexión con nuestro propósito vital y, en última instancia, nuestra sensación de plenitud, alegría y significado en la vida. El concepto japonés de Ikigai, esa preciosa palabra que se refiere a nuestra razón de ser, a aquello que nos hace levantarnos por la mañana con entusiasmo, a la confluencia de lo que amamos, lo que el mundo necesita, aquello por lo que nos pueden pagar y aquello en lo que somos buenos, a menudo se revela no en el ajetreo constante y la persecución de metas externas, sino en esos momentos de quietud, reflexión y autoconocimiento que nos permiten escuchar la voz sutil de nuestra alma, de nuestro corazón. Recuerdo a Ricardo, un exitoso y admirado empresario de Santiago de Chile. Desde muy joven, había trabajado incansablemente, construyendo un pequeño negocio familiar hasta convertirlo en una empresa próspera y reconocida a nivel nacional. Había alcanzado todas las metas materiales que se había propuesto: una hermosa casa, la posibilidad de viajar, el reconocimiento profesional, una vida aparentemente cómoda y envidiable. Sin embargo, cuando lo conocí, detrás de esa fachada de éxito, había un hombre que se sentía profundamente vacío, agotado crónicamente y dolorosamente desconectado de sí mismo, de sus seres queridos y de cualquier alegría genuina. He sido increíblemente productivo según los estándares del mundo, Naomi, me dijo con una tristeza palpable en la voz y una mirada perdida. Mi empresa factura millones, he creado cientos de empleos, pero siento que he perdido algo esencial en el camino, quizás a mí mismo. Me levanto cansado, voy por la vida en piloto automático y no recuerdo la última vez que sentí una verdadera chispa de entusiasmo por algo. A través de un proceso gradual de simplificación de su vida, inspirado en los principios del minimalismo y de introducir deliberadamente momentos de no hacer en su agenda, antes abarrotada, largas caminatas en solitario por los senderos de los Andes cercanos, aprendiendo a meditar y retomando la pintura, una pasión olvidada de su juventud que había sacrificado en el altar del éxito, Ricardo comenzó a reconectar con su Ikigai. Descubrió que su verdadera productividad, aquella que realmente llenaba su alma, no residía solo en hacer crecer los números de su empresa, sino en encontrar formas de contribuir al bienestar de su comunidad a través de una fundación que creó, en cultivar relaciones más profundas y auténticas con su familia y amigos, y en expresar su creatividad a través de sus lienzos. Al reducir el hacer externo y compulsivo, encontró un ser interno mucho más rico, sereno y satisfactorio. Su empresa, por cierto, no solo no se resintió, sino que comenzó a florecer de una manera más orgánica y sostenible, dirigida ahora por un hombre que había encontrado su centro. Así que te invito a preguntarte con honestidad: ¿mi definición actual de productividad incluye mi bienestar integral, mi creatividad, mi sentido de propósito, la calidad de mis vínculos? ¿O estoy persiguiendo una lista interminable de tareas a expensas de mi propia alma, de mi propia vitalidad? Mis queridos amigos, la paradoja del tiempo japonés, esta aparente contradicción entre el no hacer y la productividad, nos revela una verdad profunda y liberadora. En la quietud, en el vacío fértil del no hacer intencional, reside una fuente inagotable de energía, claridad, creatividad y verdadera productividad. No se trata, permítanme insistir, de abandonar nuestras responsabilidades o de caer en una pereza indulgente, sino de reconocer con humildad y sabiduría que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, al igual que un jardín bien cuidado o un campo fértil, necesitan periodos de reposo, de barbecho, para regenerarse y florecer con renovado vigor. Al integrar conscientemente el Ma en nuestros días, al cultivar la espaciosidad del Yutori en nuestra actitud y en nuestro entorno, al permitirnos preciosos momentos de boqueto,
Y al aprender a equilibrar la acción enfocada y profunda con el descanso generoso y restaurador, no solo nos volvemos más efectivos y creativos en lo que hacemos, sino que también enriquecemos exponencialmente la calidad de nuestra vida de maneras que la simple ocupación y el ajetreo constante nunca podrán lograr. Descubrimos, casi con asombro, que tenemos más tiempo del que pensábamos, que las ideas y soluciones fluyen con mayor facilidad cuando dejamos de forzarlas, y que la alegría, la paz y el significado profundo pueden encontrarse no solo en la consecución de metas lejanas, sino en la propia experiencia de vivir cada momento con mayor presencia, serenidad y gratitud. Es aprender a trabajar y a vivir de una manera más humana, más orgánica, más sostenible y en última instancia más sabia, alineados con los ritmos naturales de la vida y no en constante lucha contra ellos. Como dice un antiguo proverbio zen que mi abuela Akiko solía recitar con una sonrisa mientras cuidaba sus bonsáis con infinita paciencia y amor, podando una ramita aquí, alambrando otra allá, en un diálogo silencioso con el pequeño árbol. Kokoro Shizuka Narutoki Bambutsu Utsukushi. Cuando el corazón está en calma, todas las cosas son hermosas. Y yo me atrevería a añadir con humildad que cuando el corazón está en calma, todas las cosas no solo se ven hermosas, sino que también se hacen con mayor claridad, belleza, propósito y una sorprendente eficacia. Espero de todo corazón que estas reflexiones sobre la sabiduría japonesa del tiempo y el poder transformador del no hacer les hayan ofrecido una nueva perspectiva, un alivio quizás, y algunas herramientas prácticas para navegar sus días con mayor paz, alegría y una productividad más auténtica. Si estas ideas han encontrado un eco en sus almas, les invito con gran cariño y entusiasmo a unirse a nuestra creciente comunidad aquí en Encanto Minimalista. Suscríbanse al canal para seguir explorando juntos estos senderos ancestrales hacia una vida más simple, plena y significativamente vivida. Y si este mensaje les ha aportado un momento de calma, una chispa de inspiración o una nueva posibilidad, por favor, regálenos un like. Su apoyo, ese pequeño gesto, nos ayuda enormemente a que estas semillas de conciencia y bienestar lleguen a más personas que puedan estar anhelando un respiro en medio del ajetreo de la vida moderna. Ahora, como siempre, me encantaría escucharles, leer sus pensamientos y experiencias. Comenten abajo qué práctica japonesa para cultivar la quietud, el ma, el yutori, el boketo, sienten que podrían integrar, aunque sea en pequeñas dosis, en sus vidas a partir de hoy, o qué pequeño cambio están dispuestos a hacer para honrar la profunda necesidad de no hacer y recargar su ser. Escriban mi tiempo sagrado de quietud si resuenan con la idea de integrar estas pausas conscientes para una mayor plenitud y una productividad más humana. Gracias infinitas por su tiempo, su atención y su presencia. Que encuentren la belleza y el poder inmenso que yace en la quietud, y que todo su hacer esté siempre imbuido de un ser sereno, centrado y profundamente vivo.